Como el señor que está ahí atrás mío pensando, me siento hoy, Lisana. Pensando, ¿cuándo será nuestra boda? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué vestido te vas a poner? ¿A dónde será? Todas las cosas que Lisana me empezó a preguntar el día ya que le di el anillo. Creo que estoy apurada, ¿no? Y me puse un poco ansioso ese día. Ahí te dije, mi amor, vamos a hacer así. Disfrutemos el momento y vamos pensando sobre la boda un poco unos días después. Feliz séptimo día de noviazgo. Primera semana. Sí. Una semana que estamos comprometidos ya. ¡Lo conseguimos! Ajá. No peleamos todavía. Y ahora ya viene todo el trabajo que es pensar todo lo que conlleva una boda. Porque no es simple. No es nomás agarrar y hacer una fiesta y comprar un vestido. Porque a Lisana le gustan las cosas todas muy planificadas, pensadas, organizado. Que no sea un flor menos ni un flor más, que sea perfecto. Elegir un vestido, uno que me guste a mí, que le guste a ella. Vos no podés verlo. No puedo verlo, pero te puedo dar una idea. Bueno. Solo que tuvimos un problemita, que el anillo que le regalé a Lisana le queda un poquito grande. Entonces lo uso ahora acá, pero hoy lo vamos a ajustar. Quedó un poco suelto para poner en el dedo que realmente tendría que ser. Vamos a llevarlo a la tienda acá del shopping para ver si le pueden dar una achicada. Pero Mateo, ¿te pusiste a pensar que, yendo a la raíz de todo, nos conocimos porque solamente quisimos aprender un idioma? Sí, es increíble porque fue eso lo que a nosotros nos conectó. Yo quería aprender el estonio. Yo el español. Pero también porque yo estaba estudiando el inglés. Claro. Porque sin inglés tampoco no hubiera conseguido hablar con vos. Y así podemos conocernos y hoy ya estar a un paso más adelante para formar nuestra familia. Sí. Y seguir construyendo el sueño que siempre tuvimos de vida, que es tener nuestros hijos, nuestra casa, nuestra vida, ¿no? En familia. Por eso con Lisana siempre les vamos a recomendar que aprendan un nuevo idioma, porque eso les va a abrir puertas en el mundo, infinitas. Y por eso queremos recomendar una de las mejores aplicaciones de idiomas del mundo, que se llama Babbel. Lo mejor de Babbel es que sus lecciones intuitivas te ayudan a aprender un idioma a través de conversaciones reales. Tiene todo tipo de temas en diferentes niveles, desde cómo decir hola y pedir un café, hasta cómo manejarse en un ambiente profesional, que muchos de ustedes sabemos que buscan. Babbel también tiene juegos para practicar el vocabulario y armar frases de una forma divertida. What's your name? What's your name? My name is Anna. My name is Lisana. What's your name? Where are you from? I'm from Chicago. ¡Yuhu! Si te gustaría aprender un nuevo idioma, te dejamos el link en la descripción del video con 60% de descuento que está dando Babbel por la promoción de Año Nuevo. Así que aprovecha, bajátelo ahora mismo y empezá el Año Nuevo ya aprendiendo un nuevo idioma. Y comenta abajo qué idioma querés y por qué. Pero ahora vamos a ajustar el anillo, si no cierran la tienda, ¿eh? Vamos. Creo que en el último video vieron que dijimos hace menos 20 o 27, no sé qué. Pasamos unos días muy fríos. El día que se fueron los padres de Mateo, volvieron a Brasil, empezó una tormenta. Y me dio tanta pena que no lo pudieron ver porque era una cosa hermosa. Ahora el frío pasó y hoy ya está derritiendo. Así que así es el invierno aquí, sube, baja, sube, baja. Pero no porque está frío dejan de pasear los chicos afuera, los bebés. Exacto. Acá nunca, mirá. Acá no hay problema con eso. No hay problema. Mis papás se quedaron 14 días, más o menos. Se fueron el día 4, encantadísimos con Estonia. Les gustó mucho. Yo pensé que iban a sufrir un poco más el frío, pero no. Se la aguantaron, lo disfrutaron, pasearon, hicieron de todo. Les gustó la comida. Entonces quedamos muy felices. Sí. Uno nunca sabe cuando la persona viene acá si le va a gustar, si no le va a gustar. Que es tan diferente la cultura, al final salió todo bien. Y otra cosa también es venir en verano. Son dos mundos opuestos. Porque llegar en verano ahora, para ellos va a ser como todo diferente. Todo verde, la gente afuera, terraza. O sea, es lindo. Claro. Ese contraste. El día que compré el anillo me dijeron que tendría que venir a esta tienda en caso necesite achicarlo. Vamos a ver si realmente lo van a hacer. Qué máquina que tienen.
Eso para ver si es de oro de verdad. Eso. 40 euros cuesta. Sí. Ya lo hacen hoy. ¿Tiene que salir fácil o...? Kasõrmus peab jääma nii, et... Siit läheb nõks, siit läheb üle, siin jääb ta niikuinii sul loksuma. Siit läheb aga natuke loksuma ja järgmine pean pigistama. Ja see on natukene võib-olla. Samas siin on hea, et ei tule ära. Aga kuidas ära saab? Raske. No, ma mõtlen. Tiene que salir fácil, Lisana. Cada vez entiendo más lo que habla la gente. Entendí el precio, cuándo te lo dejaría hecho. Estoy cada vez entendiendo. Lisanna. Ok, suur aitäh. Suur aitäh, hea Taiga. Bueno, voy a las 3, hay que volver. Así que ahí va a estar listo. No lo pierdas porque si no, no te dan el anillo. Por favor. Lo guardo, Dios mío. ¿Sabés lo que me acordé hoy? Yo estaba leyendo los comentarios del video y la gente decía: Mateo, ¿cómo puede ser tan cara dura que Lisana tuvo que pagar el anillo? Que le pediste la plata para ir a comprarlo. Y así hay una chorrada de mensajes. Básicamente nuestra entrada es todo nuestro. No importa dónde sea, lo dividimos. No es que yo gano lo mío y Mateo gana lo suyo. Es todo mezclado. Y bueno, por eso en ese momento Mateo no tenía y me tuvo que prestar. Después me lo devolvió. Y Lisana es la que administra las cuentas, entonces cuando se termine le digo: Lisana, se me terminó. Después me lo dio de vuelta, pero el total que me pidió y después me devolvió, yo sabía el precio, entonces me di cuenta. Claro. No es de que me voy a comprar comida, préstame un poco. No, dijo el precio. Es casi imposible hacerte una sorpresa vos, Lisana. Igual. Casi imposible. Está siempre muy conectada con todo. Sí. Imposible. Ay, qué lindo. El corki. Yo quiero. Ese es el perro que vos querés. Sí. ¿Qué te parece si vamos a ver vestidos? ¿Sí? Vamos. No se aguanta, Lisana, no se aguanta. Si no se llega a comprar el vestido... Aquí frente al shopping donde llevamos el anillo hay una tienda de vestidos gigante. Ajá. Y yo recuerdo que tiene vestido de novia también. Sí, porque vos una vez hace unos 3 años atrás me trajiste acá. Sí, para el vestido de graduación. Graduación, y también me mostraste los de novia. En el segundo piso. Pero ahí no tenía por qué probarlas, ¿no? Pero ya me plantabas la idea en la cabeza. La semilla. Me ibas poniendo esa idea. Boda. Hay un montón de modelitos acá. Bueno, vamos a ver. Y vamos a ver los precios también. Tienen que estar adecuados. Mateo en todo mira el precio. Claro, uno tiene siempre que hacer economía para tener un futuro mejor. Ay, qué linda tienda. Es de fiesta. Olvidé traer tu madre aquí. ¿Cómo no trajiste a mi mamá? Va a ver este video y va a decir: ¿por qué no me llevaste? Que yo tengo una fiesta en 2028. Porque mi mamá compra futuro. Mi mamá es decir, proyecta ventas. Ella, por ejemplo, ella no necesita este vestido, mi mamá. Y dice: ay, pero lo podría usar para algún casamiento que pueda llegar a tener de acá unos años. O para el cumpleaños de la tía Nélida, que es el año que viene. Ella ya proyecta. Sí. Y mi papá mira y dice: oh, madre, Dios mío. Qué lindo. ¿Cuánto está uno de esos? 100 euros. Déjalo. Pobre Lisana. Compralo, mi amor, compralo, que yo no digo nada. Para quedar bien en la cámara nomás. Me presta plata para el anillo y no me deja comprar un vestido. No. Mi amor, yo siempre te dejo hacer todo, decí la verdad. Ni me quejo. Ay, no hay más. No puedo. Acá están. Hay un robot limpiando. Acá están, Lisana. Qué pocas. Vamos a mirarlo. Qué lindo. Y sí, es blanco, ¿no? Yo siento que había sección de bol. Mirá, Lisana. Aquel. ¿Te gusta? No. ¿Querés probártelo? Mi amor, a mí me gusta más simple, no tanto... No, yo sé que el novio no tiene que ver el vestido y qué sé yo, la traición. Pero no te elijas un vestido tan cargado. ¿Eso es cargado? Mira el robot, me está chocando los pies acá. No tiene mi tamaño, pero igual lo puedo probar. Ay, qué lindo este con Rosinia. Mirá qué lindo. Y eso por detrás,
Mirá qué lindo ese también. Menos 30%. Ahí- Mateo viene y compra. Che, ¿cuánto cuesta un vestido de novia? Como para tener una idea. ¿Cuánto me tengo que preparar para 80, sufrir? creo. 80 euros, está bien. Pero igual por lo que vi aquí no están las de verdad. Ah, no es tu estilo. ¿Podés probarte uno que a mí me gustó? Que sería este. ¿Podrías? Por favor. Solo para sacarme las ganas de verte con este. Solo por ti. Y uno más, pará. 3. Siempre 3 hay que probarse. Pará, Lisana. Pero eso no es para la boda. Pero ¿por qué la novia tiene que ser blanco? Porque yo lo digo. Ah, Bueno. yo lo digo. ¡Wow! ¡Qué linda! ¿Te gustó a vos? No. Tendría como que tener más así, más arreglos, ¿no? No, primero, no es mi tamaño. Segundo, no vine adecuada abajo. Y no sé. A ver, Es lindo, pero es muy simple. O muy sea, simple. digo, no es una cosa que te tallan a tu cuerpo. No parece tanto un vestido de novia, parece más un vestido como de 15, así. O una formatura, una graduación de universidad, qué sé yo, algo así. O si le pones más arreglos, capaz que sí. No, pero primero me tendrían que tallarlo bien. Eso se ajusta, mi amor. Le doy un punto acá arriba y acá te pondré un arreglo, una corona con un pelo más suelto, ¿ves? Hacia atrás, un peinado de novia y un maquillaje color barniz madera. Le pondría. Barniz madera. Wow. Me encantó ese, Lisana. Wow. No, Pareces una princesa. pero no. ¿No te gustó? No. ¿Por qué? Está re... Pero después, Lisana, hay que arreglarse, Sí, pero todo, no todo. es mi estilo. Mi estilo ajustado, con la lace, Con la renda, con rendita así como lencería parece. como la otra, pero de mejor calidad. ¿Te gusta así como más, así sensual, digamos, el vestido? Sí. Esto parece una... ¿Viste esa? Hay un cuento. Sí, la Blancanieves. Eso, parece. ¿Cuánto cuesta esto? 95. Llévalo. No sé, el más barato y todo. Pero me encantó, así como te queda así, parecía una princesa. Ese quedaste muy preciosa, pero si fuera, por ejemplo, para tu graduación, para una novia, no lo haría. No. Me gustó mucho el color, todo, pero no. Ay. Es como un color barniz madera, sería. Ah, todo es barniz madera. Mi cara. Está lindo. ¿Esto qué material es? Esto es un hilo viscosado de polietileno felpado, sería. Ahorita no me gustó ninguno, pero creo que va a ser un capítulo entero de búsqueda de vestido, porque tampoco creo que vas a primera tienda y lo buscas, ¿no? Porque esa tienda me encantan los vestidos para salir, pero no creo que sea para la boda. O sea, hay tiendas especializadas en boda. Sí, esa pareció más fiesta de graduación. Sí, porque todo el resto es hermoso. Los vestidos cortos ni hablar, pero yo fui con los ojos cerrados para no verlos, ¿eh? Ahora, antes que se derrite toda la nieve de vuelta, quiero llevarte a un lugar para ver cómo quedó con aguas congélidas. Congélidas. Aguas congélidas, mi amor. Sí, quiero ver las aguas congélidas antes que se derrite. ¿Viste que cambiaron todas las botellas? Ahora la tapita no se sale más. No, ni coca, ni eso, Ni el agua, ni Pepsi, ni ninguna. ni jugo. Me pareció una idea tan creativa. Porque solo por poner eso, ya va a haber cuántos millones de tapitas menos tiradas en el piso. Pero hablando de cambio, quería preguntarte si vos sentiste que cambió algo a partir del momento que sabes que te vas a casar o que ya no vas a ser más soltera. Todavía no sentí nada.
Creo que voy a sentir después de la boda y cuando empiezo a cambiar mis documentos. Ahí sí. ¿Por qué? Porque es como, ahí cae la ficha como que wow, ahora sí soy casada. ¿Pero por qué querés cambiar el documento? Porque voy a tomar tu apellido. ¿Por qué querés tomar mi apellido si no hace más falta eso hoy en día? Cambiar el apellido, el documento, el pasaporte, todo tenés que cambiarlo. ¿Para qué querés? Me gusta. Así los hijos, todo va a tener el mismo apellido. Yo estaba tipo... casarse. No hace falta, si hoy en día nadie más se casa. ¿Para qué hacerlo? Lo veía como algo desnecesario. Pero después que te pedí la mano aquella noche, organicé toda la cena, llamé a tus padres, mis padres, me encargué, o sea, de que todo salga bien. Pensé que decirte, compré el anillo, sentí como si hubiera tomado las riendas de mi vida. Que me di cuenta que casarse es una decisión muy difícil de tomar. Y no es decir, me caso y después me divorcio si no funciona. Porque haciéndolo así es como que no tiene el mismo sentimiento. No tiene el mismo valor. Y como lo hice tan pensado, lo vi que vos realmente eras la persona correcta. Me tomé un tiempo de mi vida para pensar si realmente nos casaríamos. Por ahí vos dirás, ¿dudabas? Exacto. No es que dudaba, es que yo creo que una decisión tan difícil en la vida uno tiene que pensarlo, hasta para darle más valor. Una cosa es casar y si no te gusta divorciar, ¿no? Pero la verdad pienso yo y capaz Mateo también que casarse es decisión difícil porque querés luchar por esa relación. Que no es que un día ya no te gusta más y divorciar, ¿no? Es unirse y ir luchando juntos, ¿no? Que eso no se acaba, compartes algo con alguien, ¿no? Y por eso yo pensaba así, si yo te voy a pedir a vos un casamiento, es algo que tiene que ser para toda la vida. Lo que fácil viene, fácil se va, dice el dicho. Si seré capaz de hacerte feliz, si te haré sufrir, porque yo no quiero hacerte sufrir, quiero que seas feliz. A ver. ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! Es amarillo. Y por el barro. Claro. ¡Qué hermoso! ¡Ay, quiero bajar! A ver. ¿Sí? Sí, quiero. Que la última vez que bajaste, ¿qué pasó? Se cayó en agua, Mateo. Vamos, quiero verlo, Lizana. ¿A vos cuándo te gustaría hacer la boda? No sé, mi amor. No Porque puedes... imagínate que cada amigo que tenemos vive en un país diferente, en un continente diferente. Eso es lo más difícil. Uno trabaja, el otro estudia y hay que coordinar los tiempos. Creo que no va a ser ni pronto ni muy tarde. No quiero tampoco demorar 2 años. Pero... No, pero más de un año sí va a llevar para hacerlo esto. Para mí. 1 año, 1 año y medio, por lo menos. Si vos, Lizana, fueras más simple, lo hacemos en 1 semana. Pero por todo lo que vos querés, bueno, le va 1 año y medio. También para que la gente venga, si no, no llegan a venir. Bueno, pero por eso. Pero vos te pones triste porque yo digo 1 año y medio. Claro, pero no es por mí que va a demorar 1 año y medio, sino por todo lo que vos querés. ¿Qué querés hacer? ¿Una boda sin gente? ¿Para qué? No, no es sin gente, que yo soy mucho más simple. En el sentido, yo pongo una tabla, se carnea un chancho y chao. Está la comida, un poco de música, un poco de cerveza. No hay mucho más. Pero los pasajes aéreos... No, después la gente se le avisa. ¿Me entendés? O sea, no es que tiene que ser para mi cabeza una cosa tan estructurada. ¿No es cierto, Lizana? No. Mira, se enojó y me di cuenta que se enojó. ¡Wow! ¡Qué lindo! Vení a ver qué lindo. Te pido una cosa. No metes muy adentro. No, pero quisiera entrar solo dentro de eso. Ahí
Sí. Qué belleza, por Dios. Qué hermosura. Parece jacuzzi, mi amor. Ajá. Hace espuma. Como en Canaima. ¿Te acordás de la espuma? ¿De Canaima? Ay, cómo patina acá, Lisana, tenés cuidado. Oh, 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 casi me voy al agua. Ay, cuidado con eso en la cabeza, que no se te caiga. Oh, ¿me ayudás? Ay, gracias, ayuda al abuelo. Cada vez que viene Mateo algo le pasa. Che, Mírala, qué hermosura. parece un hongo. Mirá lo que se está derritiendo, Liel. Es medio peligroso, ¿eh? Eso es medio peligroso. Se te cae en la cabeza, fuiste. Venía acá ¿Esto que qué no hay. sería? ¿La cascada congelada? Sí. ¡Qué Venía acá increíble! que no hay hielo. Una obra de arte parece esto. Una locura. O sea, estamos acá, Lisana, sería dentro de la cascada. O sea, O sea, te si no trae. estuviera congeladora, estaría cayendo toda esta agua. Sí, te trae. Por ese cerebro. Ay, es verdad, mirá. Qué locura. Eso se llama hielo cerebral. Cerebral. Hielo cerebral. Cerebelo. Es. Acá podríamos hacer el casamiento, la boda, Lisana. ¿No sería diferente? Terminan todos en el hospital después. ¿Por qué? Mirá, vos salís de ahí, ponemos el padre ahí. Mirá. Ayudá a la señora, Lisana. Uy, qué frío que hace acá. Ponete la capucha por las dudas que te caigan en la cabeza. Golpeó la cabeza, Mateo. ¿Eh? Golpeó la cabeza. Te iba justo a decir, ponete algo en la cabeza por las dudas. Ay, ay, Mateo. ¿Qué? Voy a quedar cornuda. No. Qué belleza. Casi rompí el dron. Casi. Me quise hacer el Schumacher y me salió mal. Mateo maneja como Ferrari el dron. Ay, mira qué lindo solcito para calentar un poco. Miren qué lindos pinos, gente. Miren qué hermosura. Así que acá podemos ir terminando el video, Lisana, pero todavía no contamos a dónde nos gustaría hacer la fiesta. Hay 3 lugares que me gustan, pero no sé. Yo tampoco sé. Si tengo que elegir yo un lugar que le haría la boda sin pensar en nada, sin pensar en dinero, que esto, que lo otro, que los pasajes, que los invitados, ¿dónde le harías, Mateo? Te digo, República Dominicana. Yo también. Primer lugar que se me viene a la cabeza. Qué hermoso. ¿Por qué? Me encantó, es el país y esas playas. Samaná me encantó y me encantó Isla Saona. Entonces, si me decís, ¿a dónde? Ahí te diría. A mí Si no. es posible, ya... Ah, ¿por qué gritás? Dice ¿Por Lina. qué grita? ¿Qué pasó? ¿Viste? Me copé. A mí también me gusta mucho ese lugar, es hermoso. Si es es- un sueño. Si es posible hacerlo ahí, ahí ya es otros 500. No lo sé. ¿Otro qué? Otros 500, como dicen en portugués. Ahí es otros 500. Como diciendo, ahí ya es otra historia. Ah, ese chiste no entendí muy bien. Yo también amo ese lugar, porque Samaná es tranquilo, tenés como la playa para vos. Es Entonces, natural, el paisaje es lindo, el agua es caliente, es transparente, la arena es blanca. ¿Qué más? Todo es lindo ahí. Hay que organizar todo. ¿viste? Hay que organizar, ver si la gente va a poder ir, si el país pide visa, cuánto cuesta una casa para hacer un casamiento. Hay que preguntar todo eso. Así que bueno, por aquí nos vamos quedando nomás.
Si quieren suscribirse al canal, les gusta, suscríbanse. Nuestros pensamientos van cocinando y Si quieren también dejar una idea ahí para dónde quieren que arranquemos, algún país, pónganlo ahí también. nos vemos en el próximo.